Presente, profesor. Jaime. Presente, ingeniero. Jaimes. Presente, ingeniero. Macha. Presente, ingeniero. Macha Calderón. Presente. Macha Oré. Presente, ingeniero. Maldonado. Maurtua. Presente, ingeniero. Miranda. Presente, ingeniero. Montoya. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Pajuelo. Ramírez. Pajuelo presente, disculpe, profesor. Ramírez. Rodríguez. Presente. Salazar. Seminario. Soriano. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Soto. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Santa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Para. Vázquez. Gutiérrez. Presente, Vázquez Rojas. Presente, profesor. Vázquez Rojas. Presente, Vázquez Rojas. Vázquez Gutiérrez. Presente, profesor. Yupanqui. Bueno. Ingeniero, buenas tardes. Sí, ¿quién? Candiote, ingeniero, llegué tarde. Ya, ¿alguien más ha llegado? Castro Loya también, ingeniero. Castro Loya, ingeniero. Castro Loya y ya ven la lista, está correcto. Ya, ¿alguien más? Ingeniero, disculpe, ¿me habrá escuchado Pajuelo? Pajuelo, sí. Ah, ya, gracias. Está Pajuelo ya. Ya. Bueno, muy bien. Voy a compartir la pantalla. Bueno, jóvenes, continuando con nuestros temas de seguridad, ahora vamos a ver el procedimiento número 5, ¿no? Ya, que es denominado manejo e investigación de accidentes. Ocurrido un accidente, hay un procedimiento que vamos a desarrollar ahora porque tenemos que investigar cuál fue la causa del accidente. Para tomar las medidas respectivas y asegurar que eso no se repite en los siguientes procesos, ¿no? Y de esa manera evitar nuevos eventos que se repitan. Esta investigación de accidentes lo hace el Comité de Seguridad de la Obra, que tiene una composición paritaria de miembros del staff con miembros de los obreros y que va a hacer un trabajo conjunto para determinar ¿cómo se llama? El responsable, bueno, no el responsable, sino lo que ha acontecido en la investigación de accidentes, ¿no? Y divulgar después y explicar a todos los integrantes de la obra cuál fue el motivo del accidente. ¿Ya? A ver, un momentito.
Bien, entonces vamos a revisar el procedimiento que tiene una serie de anexos, si ustedes lo tienen ahí en su archivo o el procedimiento, ¿no? Perdón, estoy aquí checando en vez de agrandar, y lo que acá veré de agrandar. Ya. Como objeto es definir la responsabilidad y autoridad con respecto al manejo e investigación de accidentes o incidentes. Establecer acciones para mitigar sus consecuencias. Precisar una metodología que permite el análisis de causas y definir e implementar acciones correctivas y preventivas efectivas. Ese es el objeto. Su alcance de cumplimiento obligatorio en el proyecto es aplicable desde el momento que ocurre el siniestro hasta el cierre de las acciones correctivas y preventivas que permitan la eliminación de las causas del propio siniestro. Nuestras referencias en la norma internacional, en ese momento, 18.000, ahora se agrega la 45.001, que es para el trabajo escalonado de ustedes, ¿no? Y las normas técnicas de seguro trabajo complementario que se dictó el año 98, ahora podría ser el Decreto Supremo 011, que es el que ustedes han revisado y que el día jueves vamos a tomarle un control de lectura, ¿no? Y la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo también, que está vigente en la actualidad, ¿no? Plan para emergencias del proyecto que se hubiera preparado, ya lo hemos visto en las clases anteriores, el plan de emergencia, y ustedes lo han adaptado para su proyecto específico, ¿no? Y ese material lo tienen que presentar, me parece, el día miércoles cuando reiniciamos las clases presenciales allá en la facultad, ¿ya? Muy bien. Vamos a conocer algunas definiciones. Y ya creo que lo hemos visto, algunas de ellas. Accidente, evento no planeado ni deseado, que genera muerte, lesiones, enfermedades, daños materiales, ambientales u otras pérdidas. ¿Ya? Accidente de trabajo. Toda lesión orgánica o perturbación funcional que sufre un trabajador en un centro de labores o con ocasión del trabajo, como consecuencia de la acción preventiva, fortuita u ocasional de una fuerza, de una energía, un agente externo, repentino y violento que obra súbitamente sobre el trabajador o debido al esfuerzo que realiza el trabajador. Esto dice que está tipificado en los artículos 2 del inciso 2.2 del Decreto Supremo del año 98. Incidente, ¿qué viene a ser un incidente? Evento no planeado ni deseado que no ocasiona pérdidas, pero que tiene el potencial de generar un accidente. También se denomina cuasi accidente. Estuvo a 1 milímetro de convertirse en un accidente. Ya, ese es un incidente que todos los integrantes de la obra van a estar cuidando que los compañeros no ejecuten ese tipo de acciones de subestándar que puedan convertirse en un accidente de un momento a otro. No conformidad. Cualquier desviación respecto a los estándares, a los procedimientos, a las directivas, a las normas legales y reglamentos que pudieran constituirse en una causa de un accidente. Acción correctiva es la acción tomada para eliminar las causas de un accidente, incidente o no conformidad, detectada con el fin de impedir su ocurrencia. Acción preventiva.
Acción tomada para eliminar las causas de un potencial accidente. Esto es cuando no se ha materializado físicamente un accidente, y entonces prevenimos que esta desviación, esta situación de descuido que tiene el equipo de trabajo no se materialice en un accidente. Reduce la magnitud en un riesgo laboral a un nivel tolerable. Y ya se puede tener cierta tranquilidad en el proceso que estamos realizando. Acción mitigadora, acción tomada e inmediatamente ocurrido un siniestro para mitigar sus consecuencias. Esa es la principal acción inmediata ocurrido un accidente. El supervisor responsable es la persona responsable del área y de las personas involucradas en un accidente o incidente. El supervisor responsable de toda la obra, el ingeniero, pues, el maestro de obra que capitanea a todos sus capataces y el capataz que dirige los trabajos de su equipo de especialidad de 8 o 13 personas, como fuera. Y la ejecución, vamos a ver cómo nos lleva de la mano el procedimiento de la ejecución. Aplicación de medidas mitigadoras. Producido el accidente o el incidente, se debe inmediatamente aplicar todas las acciones requeridas para mitigar sus consecuencias. Algunas de las acciones a aplicar, según el caso, son las siguientes que tenemos ahí. Acciones de respuesta estipuladas en el plan para emergencias. Solicitar los servicios de emergencia médica, administrar los primeros auxilios, el traslado del accidente. Esa es la primera acción de respuesta. Porque nosotros, siendo el accidente de cierta magnitud, no podemos tratarlo, ¿no? Y entonces hay que llevar a los centros médicos respectivos para que lo evalúen. Tomar medidas de control para evitar nuevas lesiones en el accidentado o lesiones a otras personas que traten de ayudar. Esas medidas de control hemos dicho de que solamente el comité de primeros auxilios es el que manipula a los accidentados para evitar agravar las lesiones que pudiera tener. Ellos identifican, ya saben que para un caso manipulan de esta manera, para otro caso manipulan de la otra manera, ¿no? Y también acciones para las personas que tratan de ayudar. Hemos dicho que un trabajo de altura, donde el obrero tiene su arnés y su línea de vida y su conector, en algún momento puede el obrero estar colgado, muy bien, pero las otras personas que van a intentar rescatarlo también están susceptibles al accidente y ahí de ellos también hay que tratar de vigilarlos y ayudarlos, ¿no? Y el control de acceso de terceros al lugar del siniestro. ¿Ya? Nuestra obra siempre tiene un cerco y tenemos un vigilante en el ingreso. Si es que no colapsa el cerco, podemos tener un control interno todavía dentro de la obra. Pedir el auxilio de los bomberos, de la asistencia médica y hacerlos ingresar exclusivamente a ellos a la obra por la puerta de control, ¿no? Y evitar que los vecinos o la prensa vengan a hacer un levantamiento o invadir la zona del accidente. Producido el accidente, hay que proteger la evidencia para fines de investigación. Esa área donde ha ocurrido el accidente y la zona, debemos tratar de conservarlo como han quedado los materiales, el equipo que se ha utilizado en ese momento, ¿no? Así que ese lugar del accidente debe conservarse. Y bueno, pues también están recomendando el manejo adecuado de la información. Sabemos que hay unos sistemas de comunicaciones para informar del lugar donde se encuentra un accidentado, a la familia, informar a la sede central de la empresa que permita
efectuar las acciones que le correspondan a ellos, ¿no? Esas son las acciones mitigadoras. Y la notificación del siniestro es lo que vamos seguidamente a tratar. Toda persona vinculada al proyecto tiene la obligación de comunicar todos los accidentes o incidentes que observe al jefe de seguridad y medio ambiente. Cuando ya existe un accidente concreto, cualquier integrante busca al responsable, porque debe identificarlo, al jefe de seguridad para comunicarle lo que ha ocurrido. Cuando se produzca el fallecimiento de una o más personas, se debe avisar de inmediato a la delegación policial de la zona y a la oficina principal del contratista, a su departamento legal, ¿no? Es una situación que esperamos no ocurra nunca en nuestra obra si nosotros aplicamos este plan de gestión de seguridad adecuadamente. Pero lo primero, comunicar a la policía más cercana, y para eso hemos obtenido nosotros la información de la comisaría más cercana, ¿no? Muy bien. La comunicación podrá ser verbal inicialmente para luego consignarse el registro 01. La comunicación preliminar del accidente o incidente que tenemos en ese registro 01. Para el caso de accidentes, el jefe de seguridad y medio ambiente debe enviar inmediatamente copia de este registro al representante del contratista y a los departamentos de seguros y de recursos humanos. Rápidamente, ¿no? El jefe de seguridad tiene que hacer esa comunicación. Y vamos a tratar de ver en qué consiste ese registro número 1. Aquí, ¿qué más agregamos? A ver qué dice. Los accidentes fatales y los accidentes con tiempo perdido también deben comunicarse en los plazos estipulados y formatos establecidos al cliente o su representante y a las entidades gubernamentales que correspondan según sea el caso. Bueno, esto no es tan inmediato como estamos viendo, ¿no?, en esta parte de la comunicación preliminar. Vamos a tratar de ver el formato de la comunicación preliminar de accidentes. El proyecto, bueno, este formato está en blanco. Ustedes no lo van a llenar porque no han presenciado un accidente, ¿no? Pero lo tienen que conocer para saber cómo se llena este registro, ¿no? El nombre del proyecto, la información del siniestro, qué ocurrió, el lugar donde ocurrió, la hora, la fecha y los testigos que han estado cercanos al accidentado. 1, 2, los que fueran, ¿no? Bien, y aquí hacer una descripción bastante específica que detalle lo que ha ocurrido. Y vamos a lanzar una primera opinión respecto a las causas inmediatas por el cual ha ocurrido el accidente. El jefe de seguridad, al ver la zona, al ver el accidentado, va a consignar A, B, va a decir, bueno, una fractura, una rasgadura, lo que fuera en lo que ha ocurrido, ¿no? Y acciones mitigadoras, hemos dicho aquí, ya hemos tenido nuestro listado de acciones mitigadoras que hemos previsto colocar. Y señalamos quién es responsable de las acciones mitigadoras, con el dato ahí, para saber que ha intervenido fulano. Y después eso se va a comprobar si lo realizó o no lo realizó en un momento posterior. Bueno, su ocupación, responsable de seguridad, como fuera, firma
fecha y la hora en que reporta este informe preliminar. En la práctica yo les puedo preguntar sobre este tema, ¿no? ¿Qué acápites y cómo se desarrolla una comunicación preliminar de accidente o incidente? Y ustedes deben contemplar aquí todos los detalles que trae esta planilla. ¿Ya? De esa manera comprobamos que ustedes han atendido la clase y que se han preparado para el plan de seguridad, ¿no? Y por supuesto, esta hojita también tiene que estar en su reporte de plan de gestión integrado, pero en blanco, como lo había manifestado, porque está preparado para que ocurra un accidente real. En todo proyecto se debe definir el proceso de comunicaciones para el caso de accidentes. De preferencia utilizando flujogramas donde se identifique a la persona y en las que hay que notificar con sus correspondientes números telefónicos, como hemos visto nosotros en plan de emergencias de esa brigada de comunicaciones. O sea que ya conocemos nosotros eso, ¿no? Pero nos está reiterando o haciendo recordar que tenemos que tener ese detalle. Bueno, entonces después de esto vamos a pasar a la investigación del siniestro. Los accidentes o incidentes serán investigados para determinar las diversas causas que originan y así poder definir las acciones correctivas y preventivas más efectivas para eliminar las referidas causas a fin de prevenir su repetición o la ocurrencia de eventos similares. Se deja establecido que el propósito de esta investigación no es identificar a los culpables o hacer caer la culpa de lo ocurrido sobre persona alguna. Ya conocemos que el responsable de lo que ocurre en la obra es la alta dirección, es la empresa, es la patronal, que tiene que tomar las acciones debidas para garantizar la seguridad de sus trabajadores en la obra. ¿Ya? Va a haber personas operativas que pueden tener un descuido o que se ha colapsado una plataforma de trabajo o una maquinaria no ha funcionado bien. Todo eso tiene que estar controlado por la empresa contratista. El proceso de investigación debe comenzar lo más pronto posible con la recopilación de todas las evidencias e información que se pueda obtener en el lugar de los hechos, antes de que se alteren las condiciones a las que produjo el siniestro. Ese comité de seguridad del trabajo es la que va a actuar acá con mayor rapidez. La recopilación de las evidencias e información para el proceso de investigación debe incluir, según se requiera, registros fotográficos o fílmicos, que ahora con mucha facilidad cualquier celular puede captar. Elaboración de croquis, de ser necesario, ¿no? En una planta de la zona donde ha ocurrido el accidente, se puede hacer materiales, el andamio, las herramientas que se han utilizado. Muy bien, y hay que hacer una descripción cronológica de los acontecimientos previos a la ocurrencia. ¿Qué es lo que estaba operando el accidentado previo al incidente? Declaración de todos los testigos y del accidentado si es posible. Bueno, si el accidentado se ha quedado en la obra, uno puede recopilar información, pero si se ha ido a un centro médico y tiene su reposo en el centro médico o en su domicilio, bueno, ya no va a dar oportunidad de escuchar su declaración, pero sí escucharemos o vamos a registrar
la declaración de los testigos que han estado cerca del accidentado. Y también la declaración del supervisor responsable, de ese capataz que ha estado gobernando al equipo de gasfiteros que pudieran haberse accidentado, por ejemplo. Él ha hecho su AST a primera hora, han identificado los riesgos, tomaron las medidas colectivas necesarias, verificaron sus EPPs y bueno, han comenzado a trabajar y en el transcurso de la tarea algo ha sucedido, muy bien, tendrá que comentarlo el responsable, el supervisor responsable. Y bueno, le vamos a agregar a esa información técnica de los planos, de la zona que ha habido, de los catálogos de los equipos que pudiera haberse utilizado, las especificaciones que tienen relación con el evento y los procedimientos de trabajo que estaban previstos hacerlo y que se ha entregado a los trabajadores, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Después, profundizar el análisis causal en los procesos de investigación a fin de determinar las causas inmediatas o directas, las causas básicas y de raíz, y las fallas en el plan de gestión integrada del proyecto. Las fallas de la gestión integrada, ha ocurrido algo que no lo habíamos previsto o no estaba contemplado en ese análisis de riesgo que habíamos visto. Entonces, es una falla del plan de seguridad y que tenemos que identificarlo plenamente y registrar en los procedimientos de ahí para adelante. La recolección y análisis de los datos deberá continuar hasta contar con una explicación causal adecuada y suficientemente amplia. ¿Ya? Así que busquemos las causas y expliquemos plenamente lo que ha ocurrido en esta ocasión. Los resultados de la investigación de accidentes o incidentes deben consignarse en el registro 02, reporte de investigación de accidentes o incidentes que tenemos ahí como un anexo a este procedimiento, que nos dice que este reporte se divide en 3 partes. En generalidades, descripción del siniestro y el análisis causal. 3 partes bien marcadas que vamos a pasar a conocer en ese anexo número 1. Número 2. Aquí tenemos ese anexo número 2. Ustedes también lo tienen en su material que se les ha entregado, ¿no? Yo he estado viendo otras copias de los cursos de seguridad y muchos de ellos tienen definiciones genéricas, normativas, pero muy pocos de ellos tienen estos formatos que tenemos en nuestro plan de gestión integrada desarrollado en la tesis. Este detalle que vemos en estos registros, no son usuales verlos en los cursos de seguridad. Pero nosotros estamos ingresando a ver el detalle de todos estos reportes que ya se ha formulado y que siguen vigentes a partir del año 2006, todavía pueden ser utilizados en la actualidad, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos las generalidades, el proyecto número tal, este es el reporte número 3 de un accidente, ¿no? Y la fecha determinada.
estamos reportando las generalidades. Información del siniestro. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros tipo de daño, fecha, hora del turno en que se realizó el accidente, la severidad que se ha tenido, la probabilidad de repetición y los costos del siniestro. Bien. En tipo de daño tenemos aquí los daños personales. O ha habido daños también de propiedad. Se ha ido al río un tractor y ha rodado también el maquinista, digamos, ¿no? O más personas, o un volquete, ya, eso lo tenemos que reportar. Y este formato está como para ponerle check, 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 y agregar textualmente el desarrollo de algo específico que uno tuviera que reportar, ¿ya? Daño, pérdida de producción, sí, pues, porque se ha paralizado el frente de trabajo y hasta que esta investigación de accidentes podría investigarse, ahí vamos a descansar un día, 2 días. Bueno, es la pérdida de producción de esa parte. O simplemente el accidentado va a dejar de ir a la obra 6 días porque tiene descanso, es una pérdida de producción. Muy bien. Hemos dañado el medio ambiente, hemos contaminado alguna zona de la obra o las aguas cercanas a la obra, lo consignamos, ¿no? Una potencial no conformidad si se diera el caso donde no se ha materializado nada. En la fecha, hora y turno, hay que poner aquí el día, el mes, el año, ya, con que ha ocurrido el accidente. El turno es el único que se tiene, o es un turno nocturno, un turno particular que tuviera. Y hay que poner la hora, ¿no? Si esto hubiera sucedido en trabajo de horas extras, podrá ser 7 o 8, y no es que haya un turno nocturno, sino es el turno diurno, pero que ha tenido horas extras, ¿no? O si tienen un turno nocturno, consignamos ahí que el señor está trabajando a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, ¿no? Y respecto a la severidad, ponemos un alcance que es leve, o es impactante con tiempo perdido, ¿no? Es leve cuando no tiene tiempo perdido, ha sido atendido en el botiquín y retorna a su trabajo, pero si ha sido llevado a la posta, a la clínica, y le han decretado 2 días de descanso, ya. Y el extremo no deseado sería que sea un daño personal fatal, ¿no? De una o más personas, no podemos saber. Otros daños, ha habido pérdidas menores, pérdidas mayores, ¿no? Ha colapsado todo un piso, o un encofrado o algo, bueno, lo podemos ahí. Probabilidad de repetición, una opinión, si puede ser frecuente o muy ocasional o muy raro, ¿no? Y este tema del costo del siniestro seguramente se va a evaluar, se va a cuantificar si ha habido daños a la propiedad, ¿no? O hay que reparar algunas partes, ¿no? De la zona del siniestro. Ha habido tantas horas de descanso del personal o paralización de la obra y tiempo perdido, 2 días, 3 días, que fuera, y una estimación aproximada en este caso. Estamos dando los datos generales todavía, ¿no? Accidentes de daños personales, con daños personales. El nombre ponemos ahí del accidentado. La empresa, bueno, si es del contratista principal, será el nombre de la empresa, o si es de un subcontratista, ahí lo señalaremos. La edad que tiene, tiempo de experiencia, es un obrero que tiene pues, 8 años de experiencia, o es un peón que ha llegado hace 2 meses, algún dato tendremos que poner e identificar ahí.
Y la ocupación, decir pues que es un carpintero, ¿no? O que ha estado encofrando una columna del borde exterior de la fachada del edificio o algo por el estilo, ¿no? Horas continuas trabajadas hasta la ocurrencia del accidente. Si esto ocurrió a las 11 de la mañana, tenemos las horas continuas. Ocurrió a las 3:30 de la tarde, también, ¿no? Lo que ha pasado en la mañana y lo que ha pasado en la tarde, se acumulan las horas. Días continuos trabajados hasta la ocurrencia del accidente, ¿no? Ahí vamos a poner. Este dato es importante porque, bueno, si es el ritmo normal de trabajo, trabajaremos 6 días y esto ha ocurrido en el cuarto día, ya. Pero hemos hablado en algún momento de que hay esos trabajos continuos de 21 días y 7 días de descanso, por ejemplo. Ya. Si estuviéramos en esa condición, podríamos, pues, 17 días de trabajo continuo. Ha sido el dato, ¿no? Y este señor hace ese trabajo habitual. ¿Es carpintero permanentemente? Sí. Bueno, o no. Resulta que era un gasfitero que fue a ayudar a los carpinteros porque se había enfermado un operario o un peón de los carpinteros y llevaron refuerzo de un gasfitero, que no es su trabajo habitual. Muy bien. El supervisor o responsable, ¿quién es su capataz? ¿Quién es el jefe del área de producción? ¿Y quiénes son los testigos? Y aquí tenemos estos formatitos para poner un check, que simplifica bastante el trabajo. Y aquí hay una categoría de tipo de accidente personal y tenemos 15 tipos preliminares identificados que podría darse. Pero si nuestro accidente no encaja en ninguno de ellos, vamos a utilizar esta opción 16 y vamos a narrar qué es lo que sucedió, ¿no? Ya. Uno primero es golpeado por, dice, golpeado contra tal cosa, contacto con electricidad, contacto con temperaturas externas, atrapado en o entre, caída al mismo nivel, caída al desnivel, aprisionamiento, ahogamiento, sobreesfuerzo, contacto con cuerpo punzocortante, inhalación o ingestión de productos químicos o polvo, bueno, radiado por un equipo, contacto con sustancia química, penetración de objeto en el ojo. Ahí tenemos 15 tipos de accidentes que podría encajarse si es así. Si no, consignamos el 16. Cuando viene la práctica, nosotros vamos a decir cuáles son los tipos de accidentes consignados en las generalidades del formato de accidentes. Y ustedes tendrán que recordar, pues, este tipo de accidentes que va en la ficha, ¿no? Muy bien. Parte del cuerpo lesionado, ahí también hay para poner el check, el cráneo, la cara, los ojos, los brazos, las manos, los dedos, la pierna, los pies, los dedos del pie, el tronco, los órganos interiores, y si no fuera ninguno de esas partes del cuerpo, ahí está el rubro 12 para señalar la parte dañada. Naturaleza de la lesión. Ahí tenemos nosotros 14 opciones y una 15 para describir lo que no está en esas opciones. Contusiones, heridas, TS, asfixia, esquinche o luxación, fracturas, quemaduras, lumbagias o
hipertensión, intoxicación, amputaciones, traumatismo múltiple, shock eléctrico, un cuerpo extraño, una conjuntivitis que pudiera haber captado el obrero, ¿no? Y el punto 15 para cualquier otro detalle que no está en nuestro formato. Todo esto son generalidades que levantamos como información y que el comité va a ir preparando, y se entiende que todos van a estar de acuerdo con lo que se va consignando aquí. O van a explicar por qué están en desacuerdo y llegarán a definir cuáles son las características de lo que tiene que colocarse en este formato de investigación de accidentes. Accidentes con daños a la propiedad, daño al medio ambiente o pérdida de producción. Entonces ponemos ahí el tipo de daño del equipo, si fuese de las herramientas, o del material, o del medio ambiente, o de la producción, o de la instalación. Y si fuese daños a terceros, lo pondremos en otros ahí, porque no, daños a terceros. Operador o persona involucrada, ¿ya? Que ha efectuado o ha sido partícipe del daño a la propiedad, ¿no? ¿Y quién era su supervisor responsable? ¿Y quiénes eran los testigos? ¿Ya? Y bueno, tenemos que poner la descripción de los daños o las pérdidas ahí. Y ya no de los daños a la persona, sino los daños a la propiedad, ¿ya? O a los equipos, o a las herramientas que se pudieran tener. Ha ocurrido tal cosa, tal, ¿no? Lo explicaremos. Y para los incidentes, ahí poner un check ahí, tipo de daño potencial, ha sido un daño personal, que se ha evitado, pero se ha identificado, bueno, pues, un daño de material podría darse, un daño de medio ambiente que también podría darse, o una pérdida de producción que hubiera ocasionado, ¿no? Y se va a poner ahí el nombre o persona involucrada, el supervisor de esa persona y los testigos que presencian ese incidente también. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de parte de ustedes? Se les ha recomendado que traten de consultar si tienen alguna duda, ¿no? Ahí vamos a revisar la asistencia. Barrera, Beteta, Chambi. Presente, Chambi. Presente, Chequimaki también, profesor. Cruzado, De la Rosa, Gómez, Maldonado, Ramírez, Salazar, Seminario, Vara, Vara presente, ingeniero. Yupanqui, ¿quién? Beteta. Ya, bueno, pues lo consideramos entonces. Gracias. Sí, pues porque yo no veo el chat, ¿ya? Si ustedes lo ven, me pasan la voz. Cuando llevo una lista ya no se observa nada de eso. Muy bien.
Ahora tenemos aquí nosotros la segunda parte, que es la descripción del siniestro. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro espacio. Hay que señalar que el desplome del encofrado se dio en el sector 4 del piso número 14, ¿no? Entre los ejes 2 y 3 de la zona de trabajo, ¿no? Y trabajo involucrado, ¿no? Caída del encofrado, de aligerado que podríamos tener, ¿no? El trabajo involucrado encofrado. Y los hechos aquí narramos la descripción de lo que sucedió, ¿no? Cuando la gente estaba trabajando en el colocado de los ladrillos del techo aligerado, uno de los puntales de la parte inferior se fracturó o se desubicó y ocasionó que el encofrado de la zona esa 4 se viniera abajo, ¿no? Donde estaban trabajando 4 personas, 5 personas, ¿no? Y ocasionando la fractura de tal o el desmayo de tal, lo que fuera, y hay que describir lo que ocurriera realmente el accidente. Y bueno, hay que acompañar fotografías del momento del accidente, de ser posible, ¿no? O croquis, si no hemos captado fotos nosotros, de la zona donde ocurrió el accidente. Y seguimos en esa declaración de los testigos y ponemos la declaración de los testigos, 1, 2 o 3, que dice Juan Pérez, que dice Carlos Ramírez, que dice Juan, otro apellido cualquiera, ¿no? Y ellos van a decir, hemos estado trabajando, hemos estado clavando, hemos estado revisando, ¿qué es lo que tendrán que manifestar ellos, ¿no? O hubo mucha sobrecarga de peso. Su opinión lo vamos a consignar aquí. Y esa declaración se hace delante de todo el comité, pues, ¿no? De las varias personas que están investigando los accidentes, y se consigna lo que cada uno quiere narrar. Bueno, y aquí tenemos ya la tercera parte, ¿no? El análisis causal, que es lo que vamos a esforzarnos nosotros en detectar. Bueno, ahora estoy levantando yo mi página completa. Se nota, ¿no? Confirmar que estamos visualizando la pantalla. Jóvenes. Sí, profesor. A veces desaparece ese pequeño lateral que tengo yo, pero ahora estamos viendo la pantalla completa, ¿no? Es el mismo documento que ustedes tienen ahí en su archivo. Entonces vamos a poner ahí acción o acto específico al momento de ocurrir el siniestro, ¿no? Vamos a describir qué es lo que ha pasado, ¿no? Se rompió una sierra, se colapsó un andamio, ¿no? Cayó un tablón, lo que ha ocurrido. Muy bien. Y entonces después nos va a interesar a nosotros determinar el agente, el elemento físico involucrado directamente en el siniestro, la maquinaria, la madera, el equipo, qué es lo que pasó, ¿no? Ya. En la superficie de trabajo,
algo ha pasado, nos hemos tropezado, ¿qué pasó? ¿Ya? O ha estado relacionado con las herramientas manuales que hemos utilizado. El agente del accidente, la herramienta manual. Muy bien. O una máquina o herramienta. ¿Ya? Una maquinaria que ha ocasionado un atropello o algo por el estilo. O son herramientas de mano eléctricas. O son herramientas de mano neumáticas, ¿no? Eléctricas que cortan, que perforan, y las neumáticas que son compactadoras o son amoradoras, ¿no? Perforadoras. Ah, ya. Entonces, fíjese, ve que hay diferentes agentes que puede causar el accidente. Y aquí estamos nosotros aprendiendo cuáles son los agentes que ocasionan los accidentes, pues, ¿no? Y yo les puedo preguntar en la práctica qué agentes participan en nuestro formato de análisis causal de accidente. Y ahí tenemos nosotros 26 agentes que se les ha presentado y que ustedes lo pueden utilizar en su ficha. Y si ninguno es de ese listado, ustedes consignarán el agente 27, que es otro particular, que ha sido el que ha ocasionado el accidente. Maquinarias pesadas, si ese fuese el caso, equipos o instalaciones eléctricas provisionales que hemos estado utilizando en la obra, aparejos de izaje, escaleras o andamios donde hemos trabajado, o una sustancia química, o una radiación ionizante, radiaciones no ionizantes, líquidos de temperatura, a temperatura, ruidos, vibraciones, alta o baja temperatura, gases, explosivos o rocas que han caído, hielo que se ha presentado, nieve, material fino, fuentes de calor, herramientas pulsoportantes, protección de partículas y otros, ¿no? Estos son los agentes que pueden causar el daño. Y vamos ahora a tratar de ver las causas. Ahí tenemos causas directas debido a los actos inseguros. O las causas básicas debido al factor personal. ¿Ya? Entonces vamos a ver las causas directas o actos debido a los actos inseguros. Realizar una operación sin haber recibido orden o autorización o sin advertir el peligro, sin seguir procedimiento de trabajo. Hay varias opciones. Había un procedimiento de trabajo, no lo siguió. Sin advertir el peligro, porque no hubo un ATS al inicio de la jornada y no se había identificado ese peligro. Bueno, ¿no? O se ha metido a hacer una operación que requería un permiso y no lo ha pedido, ¿no? Otra causa directa es trabajar a velocidad anormal o insegura, ¿no? Poner fuera del servicio, ajustar mal o omitir un dispositivo de seguridad. ¿Se ha dado esa situación? Bueno, pues ahí tenemos nosotros un lugar para poner un check. Y aquí tenemos un check de una cosa genérica y tenemos un espacio aquí de comentarios para tratar de narrar lo que ha ocurrido en nuestro caso, ¿no?
lo otro es una cosa escueta, ya, que nos identifica un hecho general y la particular lo vamos a poner en comentarios. O se había dado por estos actos inseguros por usar un equipo o un material defectuoso. Ya se había identificado que estaban con defectos, no había otro repuesto o otro equipo para reemplazarlo y han estado dándole con eso y hasta que ocurrió un accidente. O porque se cargó, se mezcló, se transportó o almacenó inadecuadamente. O se condució o operó un equipo sin autorización, ¿no? En la obra, los autorizados para operar una sierra eléctrica será pues un operario fierrero, pero ahí para operar eso no va a emplear un obrero o un peón cualquiera, ¿no? O alguien quiera poderse manejar una retroexcavadora y eso tampoco no es lo adecuado, ¿no? Por más que sea un aprendiz, por más que haya tenido alguna experiencia previa, si no está autorizada nuestra obra, no debe operar, ¿no? O un manejo, una operación inadecuada de herramientas, de equipos, de maquinarias o materiales. Una operación inadecuada, ¿no? Muy bien. O ubicarse donde no se debe o adoptar posición inadecuada o peligrosa, ¿no? Ubicarse al borde de un encofrado o un trabajo de altura o al borde de un talud. Bueno. 9. Reparar o hacer mantenimiento en equipos en movimiento. Hay que, para arreglar o hacer un cambio de aceite o algún proceso de un equipo, tiene que apagarse, ¿no? No puede trabajarse en una maquinaria prendida o cuando esté encendida, ¿no? O a veces sin bloqueo, ¿no? Bloqueo es, por ejemplo, poner el freno de mano o apagar el motor y poner el freno de mano en las obras, en los caminos. Hay pendientes que exigen que el equipo de rodamiento de cualquier equipo se pongan los frenos cuando estamos en pendiente y se vaya a la parte posterior y se ponga una piedra o un taco de madera que evite que por su propio peso y la pendiente el equipo pueda retroceder o irse a la parte más baja, ¿no? O el acto inseguro de distraer, asustar, molestar, bromear a sus compañeros. Uno distrajo a alguien que estaba en una posición de cuidado y bueno, ocasionó el accidente. O trabajar sin utilizar EPPs o vestimenta apropiada o uso inadecuado de equipo de protección personal. Todas esas son causas directas, actos inseguros que comete la persona. O no cumplir con el procedimiento de trabajo, o los estándares, o las directivas de seguridad. Y si hubiera alguna otra causa de acto inseguro, lo consignamos ahí en el punto 13, explicando, ¿no? Y aquí tenemos un espacio para poner los comentarios y una narración un poco más amplia. Después tenemos aquí las causas básicas.
el factor personal. ¿Ya? De la persona que ha sido accidentada. Realiza trabajo diferente al habitual. Ha sido esto el que ha hecho la persona, lo consignamos. O no conoce riesgo. No ha habido un análisis seguro de trabajo que ha sido comunicado al equipo del trabajador, o no ha habido un ACT desarrollado en la mañana. Lo consignaremos ahí. O no conoce la manera correcta o segura del trabajo. Nadie le ha explicado, ese capataz tenía que haber explicado si él tenía una duda. No sé si es un novato que acaba de llegar a la obra, integrarse a la obra, el capataz debe preguntar si conoce o no la manera correcta de hacer las cosas. O tenía poca pericia, no entrenado con destrezas requeridas. Esas son las características de las personas que están interviniendo en este accidente. O era una persona que no estaba conforme con el trabajo, no le gustaba, era carpintero, pero él quería ser gasfitero y le pusieron como carpintero o ayudante de carpintería y no conocía esos temas, no sé, bueno. O el señor trató de ganar o ahorrar tiempo, hizo las cosas muy aceleradas, o trató de evitar esfuerzos, ¿no? Y quiso simplificar el trabajo y resulta que no le salió, pues, la disminución del esfuerzo. O trató de evitar incomodidad, ¿no? Y no se puso la protección requerida, la mascarilla o los tapones que debía utilizar, ¿no? Bueno, puede ser ese caso. Trató de lograr aprobación del grupo o del supervisor. Como dicen acá, trató de lucirse, ¿no? Arriesgándose y no le salió la cosa. O era una persona que estaba presionada por el supervisor responsable. A veces también puede suceder eso, ¿no? Y se consignará si ese es el caso. O no planificó el trabajo, pues lo hizo por hacer sin ninguna previsión de qué efecto iba a tener. O el señor estaba con un estado emocional desajustado, pues, ¿no? Estaba intranquilo, estaba alterado por algo. O estaba fatigado, estaba en horas extras, o había hecho mucho esfuerzo en determinada actividad y después, pues, la fatiga le ganó. O estaba enfermo, tenía influencia del alcohol o de una influencia de medicinas. Si ese fuese el caso, lo tendremos que consignar. Tenía impedimento físico para realizar la operación, o era un trabajo monótono que él estaba agotado y lo asumía. Bueno, esa es la característica del factor personal que desarrollaba el obrero, ¿no? O el accidentado. Y aquí, fíjese, ve que tenemos una serie de causas. Y entre ese comité de seguridad va a tratar de encajar todas estas opciones que estamos teniendo, fruto de las entrevistas con el accidentado y con los testigos y con el supervisor, ¿no? Accidentado, de ser posible, testigos cercanos, el supervisor responsable, nos van a dar el detalle.
y las fotos que hemos podido levantar nosotros en su momento del área del accidente. Ahora hay causas directas, ¿no? Las condiciones inseguras que se presentan en la zona de trabajo. Falta de protección de equipo, maquinaria o instalaciones. Bueno, ese es un ambiente de trabajo, ¿no? O protección insuficiente o defectuosa de equipos, de maquinarias o instalaciones. Una cosa es falta de protección, no había barandas, ¿no? O es insuficiente o defectuosa esas barandas que se habían colocado, ¿no? O herramientas o equipos defectuosos, inadecuados, ¿no? Ya son cosas que están defectuosas y las seguimos utilizando. Congestión o acceso restringido. Hay muchas personas trabajando en la zona o muchos materiales y no hay amplitud para desarrollar la operación, ¿no? No hay espacios suficientes. Orden o almacenamiento defectuoso, ¿no? Las cosas no han estado almacenadas, no ha habido un orden en el lugar de trabajo y ya pues ha ocasionado ese accidente. Eliminación inadecuada, iluminación inadecuada o insuficiente. Cuando tenemos nosotros trabajos en los sótanos no tienen pozos de luz que den iluminación suficiente a la parte de cada nivel del sótano. Y se supone que debe tener iluminación eléctrica, ¿no? Pero por alguna situación estaba apagada o no se instalaba todavía la instalación eléctrica y la iluminación es insuficiente. O estamos trabajando a las 6, 7 de la noche y nos ha dado flojera de poner luminarias para efectuar esas labores, pensando que ya estamos terminando la tarea y por no conectar la condición provisional, no traer las lámparas y ya nos hemos oscurecido. Esa es la condición insegura que tenemos en el centro de trabajo. Condiciones ambientales inadecuadas también, ¿no? Mucho aire, mucha calor, podríamos pensar. Bien. O EPPs y vestimentas inadecuadas para esa operación. No se le ha dado los EPP que debía utilizar. O exposición a radiación ionizante o no ionizante. O EPPs o vestimentas inadecuadas o faltantes. No hemos tenido nosotros esos equipos de protección necesarios. Falta de dispositivos o dispositivos de seguridad inadecuados en el lugar de trabajo. Y si esas 11 condiciones inseguras no eran las de nuestro accidente, hay que especificar ahí en otros de qué se trata. Y tener este espacio de comentarios para describir con un poco más de amplitud la causa directa y la condición insegura que se enfrentó. Después tenemos aquí el factor de las causas básicas, factor ya del trabajo mismo. Falta de procedimientos o procedimientos inadecuados de trabajo. ¿Tenemos que hacer los procedimientos? Sí. ¿Tenemos que hacer los estándares? Sí. ¿No han estado bien hechos? También es una posibilidad. Si ese fue el motivo, ya.
lo consignamos. Y tenemos que corregir nuestros procedimientos. No se realizó inspección previa, que debería haber sido una revisión inicial. No se practicó limpieza requerida. Puede ser. Abuso o mal empleo de materiales o de equipos. Había sido detectado, pero no se eliminó. Esa condición insegura fue detectada, conversada de repente, no se informó y nadie tomó una acción para eliminarla. O fue una acción ajena a la compañía, ¿no? Por un agente externo o una situación particular que originó. O bueno, ha sido un diseño inadecuado, inseguro, que no garantizó pues el peso, ¿no? Las características del material que debía emplearse. Ha habido fruto de un diseño de ingeniería o de un trabajo preliminar que se hacía, que no ha contemplado la protección que debía contemplar. Un liderazgo o supervisión inadecuada. El supervisor responsable no ha guiado adecuadamente a su equipo. No había una construcción insegura. Aquí como punto 10 tenemos falta de mantenimiento o mantenimiento inadecuado de nuestros equipos, de nuestras herramientas eléctricas, manuales, y estamos esperando que se malogre hasta que falle y ha ocasionado un accidente. Desgaste excesivo por uso sobre su capacidad normal, o mal uso o un abuso de la herramienta, del equipo eléctrico que estamos utilizando. O, bueno, también puede ser por un desgaste de uso normal y que ya, bueno, pues falló, ¿no? No fue sobreutilizado, digamos. Hubo exposición a la corrosión que debilitó la maquinaria, ¿no? Puede ser. O ha habido causas naturales que han ocasionado ese tema, ¿no? Una lluvia que humedeció una superficie lisa de trabajo y la gente se resbaló, o algo por el estilo, ¿no? O un uso normal de los implementos de la obra. O hemos adquirido equipos inadecuados que no tenían la protección o no tenían la dureza suficiente y lo estamos utilizando. Y la ingeniería inadecuada también. Hemos dispuesto una zona de trabajo con ciertas características y no ha sido suficiente para soportar la exigencia del trabajo. Y bueno, esos factores de trabajo pueden ser otros a los 17 consignados aquí y lo escribiremos. Y complementaremos aquí con los comentarios ampliando el caso que nos ha tocado investigar en este caso, ¿no? Muy bien, ahí hemos visto las causas básicas del factor de trabajo. Y también vamos a opinar respecto a las fallas en el control de seguridad que ha tenido la obra. De forma general, planes inexistentes o inadecuados para el control del riesgo. Se ha identificado eso, no ha habido planes, o nuestro plan ha sido muy rudimentario,
no muy explícito, ya es una causa. O estándares inexistentes o inadecuados para el control de riesgo. Hemos visto en la clase pasada nosotros varios estándares y ustedes están reportando esos estándares para el día miércoles, ¿no? Un estándar de trabajo de una actividad riesgosa, de alto riesgo, de sus 3 actividades o de otra actividad de su obra, ¿no? Y cuando no hay eso, es falla de control. Y nosotros, como responsables de seguridad, tendríamos que haber formulado esos estándares. Y no lo hemos hecho, ¿no? O un desempeño adecuado para el control de riesgo. Estas personas asignadas al equipo de seguridad no conocen las funciones que le toca hacer, ¿no? No están capacitados. Vamos a marcar un cheque en una de estas opciones y hay que explicar acá en este espacio que hay con mayor amplitud, ¿no? Esta es una ayuda, una inducción para identificar la falla de control y aquí hay que explicarlo en este espacio. Aquí dice, se debe indicar cuál de las etapas en las funciones de control ha determinado la ocurrencia del evento. Aquí hay 3 causas de las funciones de control y una de ellas ha coayudado a la ocurrencia del siniestro. Y hay que explicarlo aquí en su espacio adecuado. Muy bien, jóvenes. Ahí estamos teniendo nosotros este registro de la investigación de accidentes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ingeniero, en nuestro caso no se va a rellenar porque no tenemos de por sí un registro de obra donde hay accidentes, ¿verdad? Claro. Para su trabajo escalonado, esto queda en blanco porque no podemos inventar cosas, ¿ya? Pero para la práctica, ustedes sí tienen que saber el contenido de las partes de este formato. Y yo les voy a ir indicando, ¿no? Que por la pregunta le voy a hacer de una parte del análisis de las causas, ¿no? ¿Qué agentes pueden ocurrir en un accidente de trabajo? Y ahí tendrán ustedes 26 agentes que consignar para saber, porque ustedes no se esfuerzan en identificar estos temas, no se les queda y cuando van a la obra, estos agentes ni ustedes se preocupan por ellos, ¿no? Pero ya sabemos que pueden originar accidentes estos 26 agentes, ¿no? Para la práctica sí. ¿Ya? Y así cada una de las partes que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta? Y hay que dar respuestas en la práctica precisas, ¿no? No generalidades o tratar de explicar de una manera sencilla, porque estos son ya temas de especialidad, temas de un plan de control que tiene nombre propio, descripción apropiada de lo que se trata, ¿no? De lo que se trata. ¿Alguna inquietud más? Bueno, ustedes tienen ahí para consultar los documentos que tienen y vamos a tratar de continuar con el procedimiento que nos corresponde. ¿Ya? Y aquí, ¿qué dice? El reporte de investigación se divide en 3 partes, ya lo hemos hecho ya. Para el proyecto, los originales de los reportes de investigación deben archivarse en la oficina del jefe de seguridad y medio ambiente. Y una copia debe ser enviada al representante de la dirección dentro de las 48 horas de ocurrido el siniestro. Ya. Aquí hemos llegado al comité de seguridad a una
conclusión de la investigación de accidentes y nos dice, en 48 horas hay que enviar esto al representante de la alta dirección de nuestra sede central. En la medida de lo posible, las causas del siniestro identificadas serán difundidas al personal a través de las reuniones establecidas. ¿Ya? Se ha tenido otra investigación de accidentes, se reúne a todo el personal en esa charla y se le dice, señor, este accidente ocurrió por tal cual cosa. Tengan presentes ustedes en su trabajo para que no sean susceptibles de otro accidente similar. ¿Ya? Así se divulga las causas del accidente a todo el equipo de la obra, para que no estén con ideas equivocadas de por qué surgió, quién intervino o algo por el estilo, ¿no? Se corre ahí los chismes, las ideas y no. Hay que esperar este informe del comité y ahí definió cómo se originó el accidente. Muy bien. Entonces, después de esos hechos, hay que tomar acciones correctivas habiendo identificado las causas. Para cada causa identificada durante la investigación del siniestro, se toman acciones correctivas. Cada una de ellas tendrá designado un responsable para su ejecución y una fecha requerida para la misma. Se designa un responsable, se le da un plazo y después se comprueba en ese plazo si cumplió o no cumplió. El seguimiento de todas las acciones correctivas se realiza a través de la hoja de control de acciones correctivas que está en el anexo 3 que vamos a ver. En la obra, el jefe de seguridad y medio ambiente realiza el seguimiento de las acciones correctivas y verifica su eficacia. Entonces vamos a ver aquí el anexo número 3, que aquí lo tenemos. Hoja de control de acciones correctivas, y aquí tenemos el proyecto, el jefe de seguridad, quién es y cuándo está haciendo su reporte. Y aquí tenemos una primera columna del número de los accidentes que ha ocurrido, 1, 3, lo que fuera, muy bien, la descripción del siniestro, tal siniestro, daños o pérdidas, las causas directas, las causas básicas, las acciones correctivas que se plasmaron en esa hoja de investigación de accidentes. ¿Ya? Bueno, ahí están las causas directas, las causas básicas que se han detectado y las acciones correctivas que se han tomado y designando un responsable para la implementación y dándole un plazo para que cumpla y verificado después en esa fecha por el responsable de seguridad. Ya, estos reportes se pueden hacer quincenalmente o mensualmente por lo que hubiera ocurrido. Y si en el mes no hay nada, pues bueno, así se informará que no ha ocurrido ningún evento, ¿no? En este mes, pero hubo acciones correctivas que sí caían en este mes y se ha verificado que se cumplía, si es el caso, ¿no? Muy bien. Y después de tomar esas acciones correctivas, hay que pensar en qué lecciones aprendidas podemos sacar de este accidente. En la investigación de un accidente y la verificación de la eficacia de una acción correctiva tomada da como resultado una lección aprendida. El jefe de seguridad y medio ambiente del proyecto difundirá las lecciones aprendidas a todo el personal involucrado en el proyecto. Esa investigación de accidentes ha permitido identificar las causas y a nosotros nos ha exigido
tomar las acciones correctivas. Y cuando hemos verificado que se ha cumplido y ya no se han repetido los accidentes, así lo explicaremos y lo difundiremos. Estas lecciones aprendidas a veces se comparten con las otras obras de la misma empresa, para que ellos, llegado el caso, no cometan o se cuiden de la situación que nosotros estamos reportando. En el proyecto, el jefe de seguridad y medio ambiente debe poseer la siguiente información: el número de accidentes de trabajos fatales que hubiera ocurrido o accidentes con tiempo perdido y accidentes sin tiempo perdido, ¿no? Y debe registrar los días perdidos por accidentes de un grupo de personas, de una persona, por los descansos que ha tenido, ¿no? Y la relación de incidentes que han podido detectar antes que ocurra un accidente. ¿Ya? Y aquí, al final, casi como de todos los procedimientos, están qué funcionarios o qué miembros tienen relación con este procedimiento. Y aquí nos está diciendo cuál es la función del gerente de la obra. Comunicar de inmediato a la delegación policial de la zona y a la oficina del contratista todo fallecimiento que ocurra en el proyecto. Si por alguna circunstancia no está en ese momento el jefe de la obra, será pues su asistente o responsable de seguridad que le comunique que ha habido ese accidente fatal. Y él, como responsable, tiene que hacer la comunicación a la policía y llamar a su oficina central e informar que ha habido pues esa circunstancia fatal. También comunicar los accidentes fatales y los accidentes con tiempo perdido en los plazos estipulados y formatos establecidos a la supervisión del proyecto y a las entidades gubernamentales que correspondan, según sea el caso. Accidentes fatales a la policía, a la fiscalía, ¿no? Hay que informar sobre esos accidentes fatales. Y los accidentes con tiempo perdido al SUNAFIL o al MTC, donde se tienen que reportar, bueno, también los accidentes fatales y los accidentes con tiempo perdido al Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es nuestra obligación hacer ese reporte. Y le están asignando esa obligación al gerente de la obra. Velar por que el proyecto cuente con un plan para emergencias implementado. Se ha diseñado un plan de emergencias que requiere ciertos recursos, la formación de brigadas voluntarias, capacitación, entrenamiento, y él tiene que velar que eso se cumpla. Participar también activamente en el proceso de investigación de todos los accidentes de trabajo con tiempo perdido que ocurran en el proyecto, ¿no? Como él es responsable de toda la obra, tiene que saber qué sucedió, ¿no? Todo lo que ocurre en la obra, él tiene que estar enterado. También proporcionar las facilidades requeridas para los procesos de investigación que se lleve a cabo en el proyecto. ¿Ya? Dar permiso para que ese comité de investigación del personal técnico, del personal obrero, se dedique esa mañana, esta tarde a trabajar las horas que fueran necesarias y se emite el reporte de investigación de accidentes lo más pronto posible para que también se libere esa zona que se ha cercado para no
perder las evidencias de por qué se originó el accidente. ¿Ya? Fíjese, ve que el gerente tiene muchas funciones relacionadas con esos temas de seguridad relacionados con el accidente. Y el jefe de seguridad y medio ambiente, ¿qué le toca hacer? Implementar el presente procedimiento en el proyecto. Comunicar todos los accidentes e incidentes ocurridos en el proyecto de acuerdo al procedimiento a través del registro de comunicación preliminar de accidentes e incidentes. Esa es su área de acción de él. Liderar la investigación de los accidentes o incidentes, consignándolo en el registro 2, reporte de investigación de accidentes. Y realizar el seguimiento para el cumplimiento de las acciones correctivas y verificar la eficacia de la misma. ¿Ya? Hay esa hoja de control que él tiene que estar verificando que se cumpla en los plazos previstos. Mantener correctamente archivado y disponible cuando se requieran esos registros 1, 2 y 3 que hemos podido ver nosotros para que venga la autoridad de revisión de accidentes que puede ser la SUNAFIN o puede venir el municipio a pedirnos esos reportes, o puede venir la Fiscalía a pedirnos las evidencias de estos procedimientos que nosotros estamos utilizando. Y para todos ellos van a estar disponibles estos archivos, ¿no? El jefe de producción va a participar activamente en el proceso de investigación de todos los accidentes, porque él pues capitanea el equipo de operaciones de la obra. Y él tiene que estar enterado de cuáles son las causas para tratar de cuidar que esas condiciones no se presenten en los diferentes frentes que él está trabajando, ¿no? Dice, participar activamente en el proceso de investigación de accidentes, de todos los accidentes e incidentes que ocurren en el proyecto junto a sus ingenieros del área. Él podrá participar y tiene que informar a todo su equipo del Frente 1, del Frente 2 y a sus asistentes que están trabajando ahí en la obra, ¿no? Bien, y aquí complementamos el procedimiento con estos 3 anexos que ya hemos revisado. ¿Alguna inquietud, jóvenes, respecto a este procedimiento número 5? Estamos avanzando para tratar de ocuparnos de hacer todos los procedimientos de seguridad que nuestro plan nos lo exige, ¿no? Y estamos avanzando y aprendiendo todos los temas que están relacionados con la seguridad. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Diga usted, Franco. El plan de emergencia tiene su desarrollo, y hay pues el plano de la obra, el plano de planta, ¿no? Para poder destinar cuáles son las rutas de escape, ¿no? El plan de comunicaciones. Eso sería lo que tiene que ser el plan de seguridad. No hay más anexos, ¿no? Y ese plan, el plan de emergencia, sí. Eso lo tienen que presentar los miembros del grupo, ¿no? Es un trabajo común y en el plan de emergencia que presenta el grupo pone los 4 nombres o los 3 nombres o 2 nombres de las personas que han participado en hacer esa tarea, ¿no? Eso sí.
Hay PGIs que se replican como está, para que ustedes formen un plan de gestión integrada total en las carpetas que han duplicado de la tesis, ¿no? Y ahí existe, si el desarrollo aplica para su obra, el texto va igual. Pero si la particularidad de su obra es diferente, entonces ustedes tienen que adaptarlo a los procesos de su obra, ¿no? Tienen que llevarlo a las actividades de su obra. No, los PGI son todos. Ustedes tienen 11 PGIs que reportar de su obra. Por ejemplo, en el tema de los estándares, nosotros hemos propuesto ahí, no sé, 10 estándares que hay para edificaciones. Pero su obra puede requerir 5 estándares o puede requerir 18 estándares. Y les hemos dicho que cada miembro de grupo va a tomar un estándar. Si corresponde a su proyecto, a sus 3 actividades, porque uno resultó con riesgo bien alto, ahí está bien, ya ese es el estándar que presenta la persona. Y si las 3 son de bajo riesgo, usted conoce el mapa de procesos, identifica que una de esas actividades es de alto riesgo. Entonces, lo toma para desarrollar su estándar. Usted va a hacer un solo estándar por persona. Cada miembro del equipo hace un solo estándar. Pero individualmente presenta su trabajo, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna inquietud más? Profesor, o sea, de los 11 estándares que hay, cada uno elige uno por separado y es el plan de emergencia, es el que es en grupo. No, a ver. En la obra de edificaciones hemos definido 11 estándares. Pero si usted tiene carreteras, puede ser que haya 6 estándares nada más necesarios. O de repente las carreteras exigen 14 estándares. ¿Ya? Pero ustedes no se han ocupado de todos, ¿ya? Entonces, han revisado sus 3 actividades, han hecho su análisis de riesgo y han encontrado que uno de ellos es alto. ¿Ya? Entonces, hace su estándar de esa actividad después de haber hecho su análisis de riesgo. Pero si resulta que sus 3 actividades son tolerables, no vale la pena hacer un estándar de un tema que no hay riesgo. Entonces usted se pone a pensar en una actividad de alto riesgo que tiene su obra que ha escogido usted y hace un estándar para esa actividad y lo presenta, ¿no? Porque tiene la tarea de cumplir con un estándar. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya, eso es así. Y los procedimientos, todos los procedimientos que están, los 11 procedimientos que hay ahí, les corresponde hacer, pero aplicados a su obra de ustedes, ¿no? No de la edificación que está ahí. ¿Ya? ¿Alguna inquietud más? Vamos a ir acumulando todas esas partes que ustedes han ido desarrollando para la presentación de su sustentación. ¿Ya? En las próximas semanas vamos a hacer un programa de sustentaciones para que ustedes en un PPT puedan desarrollar su presentación de formatos o análisis que han efectuado. ¿Ya? Y no de los procedimientos que han quedado en blanco. ¿Ya? Eso va a quedar en blanco siempre. Pero ustedes van a presentar las hojas o los registros que han tenido que llenar en esta etapa de la planificación. Y van a ir directo a exponer sus
hojas de análisis de su proyecto. Y el otro muchacho presentará de su otro proyecto y así todos van a presentar de los proyectos que han hecho. Directamente en sus registros, en sus procedimientos que les ha correspondido a ustedes. No poniendo ninguna teoría, porque teoría lo hemos presentado a la clase, y la teoría lo tienen ustedes en sus archivos que se les ha entregado, así que no van a esforzarse en explicar teoría, solamente en las partes prácticas que han aplicado ustedes. ¿Ya? Y esa es la sustentación que vamos a hacer. Lo van a explicar ustedes, tienen 3 actividades, entonces vayan preparando cada uno la presentación de sus 3 actividades. ¿Ya? ¿Alguna inquietud más? Jóvenes, también recordarles que el día jueves vamos a tener el control de lectura del decreto 011 del Ministerio de Trabajo aplicado al reglamento de trabajos en construcción. Pero tenemos que aprenderlo como Padre Nuestro, ¿no? Muy bien, así que el miércoles continuamos con las clases, estos temas de seguridad, y después el jueves tenemos la tercera práctica, ¿no? Muy bien. Si no hay alguna inquietud más, eso es todo por hoy día. Nos estaremos viendo el día miércoles. Ya, así que nos vemos hasta la siguiente semana, hasta el miércoles. Hasta luego, profesor, hasta el miércoles.